Y mi papá, pues de mi papá tengo la loquera, Sí, definitivamente. Entonces, no sé, hay algo de eso. ajá, hay algo de eso, no es solo arte, es esa capacidad de divertirse sin filtro y no tener filtro, pero de una manera, pues, buena. Bienvenidos todos a otra semana más en Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana me siento con personas de todos los caminos de la vida para conocer sus historias, sus aciertos, sus fracasos y finalmente la razón por la cual quedaron trabajando en la industria en la cual trabajan. El día de hoy voy a tener una conversación que sé que va a ser de mucho valor. Vamos a hablar de un tema que llevo muy cercano a mi corazón, que es toda la parte de creatividad, arte, la parte digital, y nos viene a hablar alguien que admiro mucho, que respeto mucho, a quien le tengo muchísimo cariño. Nos conocemos realmente desde hace muchos años, pero nos hemos volvido mucho más cercanos en los últimos años que han pasado. Esta conversación estoy seguro que les va a aportar valor, que les va a hacer ver la forma en cómo se hacen las cosas aquí en Panamá, en esta industria en específico, de una forma distinta, porque viene y está haciendo las cosas de una forma distinta. Y antes de presentar a la persona, sí les quiero recordar, si eres una persona nueva en esta comunidad, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros, por regalarnos de tu tiempo y por querer aprender con Personal Upgrade Academy. Recuerda que nos puedes encontrar en todos lados. Ve, danos like, suscríbete, síguenos. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Overcast, a donde tú quieras nos puedes encontrar como Personal Upgrade Academy. Con hecho dicho, señores, vamos a recibir por acá episodio número 110, Adri Linares, bienvenida. Muchísimas gracias, Juan David, por invitarme y por darme, pues, esta maravillosa plataforma para hablar de mis loqueras. Por supuesto que sí, y es que de esas loqueras es justamente lo que quiero hablar. Es importante, sí. Muchas personas que te escuchan y te están viendo seguramente ya saben quién eres, pero hay otras personas ya sea de aquí de Panamá o de fuera de Panamá que nos escuchan y que nos ven, que no saben quién es Adri Linares. Entonces siempre me gusta ir construyendo un poco de las bases de con quién hablo, dando un poco de contexto. Como dije, creatividad, mundo digital y algunas otras cosas. Y si me tocara encapsular lo que una persona necesita para estar en esto, obviamente es personalidad, Correcto. esa parte de darse la libertad de jugar y experimentar. Pero eso no necesariamente uno tiene que nacer con eso. Entonces quiero Correcto. conocer un poco más a esa Adri de pequeña. ¿Esa Adri de pequeña era inventora, era la que siempre estaba metida haciendo una locura? ¿O fueron cosas que tal vez había alguien en tu familia que le gustaba el arte, que le gustaba la parte esa creativa, no sé, escritora, poeta, artista, algo por esa línea? ¿O crees que fueron como herramientas que fuiste construyendo a medida que fue pasando el tiempo? Uf, de todo un poco. Yo la verdad es que de la familia, mi familia paterna es muy artística. Yo tengo a mi abuela que es poeta, escritora, pintora, entonces la vena artística está. Ok, Y son ok, multifacéticos, les gusta hacer todo tipo de actividad artística y manifestar pues sus creaciones de alguna manera. ok. Y mi papá, pues de mi papá tengo la loquera, Sí, definitivamente. Entonces, no sé, hay algo de eso. ajá, hay algo de eso, no es solo arte, es esa capacidad de divertirse sin filtro y no tener filtro, pero de una manera, pues, buena. Ujú, ujú. Entonces sí hay un aspecto familiar detrás de todo esto. Yo de chiquita siempre tuve mucha curiosidad y mucha pasión, más que nada frente a las artes escénicas, lo que Ah, es el mundo del teatro, ok. performing. Hay un tema ahí de audiencia que siento que se relaciona con lo que hoy en día a nivel digital, Ujú. pero hay un tema de feedback de gente que ve mi producto, o ya sea a mí actuando, cantando, haciendo lo que sea, y que lo aprecie. Hay una dinámica con un público siempre que a mí siempre me llamaba la atención. Ok. No sé si es un tema de ego o una cosa que es simplemente llegarle a la gente a través de algo que yo haga, ya sea con mi cuerpo o que yo cree o yo escriba, que siempre me había interesado desde chiquita. Ok. Mi mamá me decía que era una cosa de drama queen, pero digamos que hoy en día le he sacado frutos a eso. Ok, tú sabes que ahora que mencionaste la parte de teatro, ahora que miro para atrás y como dije, yo conozco a Adri, sé quién es Adri desde hace Ujú. muchos años, nos hemos volvido mucho más close hace un par de años, pero cuando mencionaste lo del teatro y esa dinámica que hay audiencia performer, Ujú. dicen en el teatro que tienes ese live feedback, es de los pocos artes donde tienes un live feedback, ¿verdad? Que tienes Correcto. esa respuesta instantánea del público, que el aplauso es el artista del alimento. Cuando tú estás en Correcto. escenario, ese aplauso, ese asombro, esas emociones o esa forma en la que mueves tú a la audiencia es realmente el alimento del artista. Y sí, Correcto.
resueno contigo en lo que dices, de que hay un poco de parte, digamos, egocéntrica en esa dinámica. O sea, uno disfruta porque tú aprendes sobre tu arte, trabajas tu arte, ensayas tu arte, entonces recibir ese feedback obviamente te llena un poco, Que ¿no? es un arma de doble filo, porque así mismo como aprecias mucho el aplauso del público o que resuenen ya sea con tu contenido, con tu arte, así mismo te afecta y te Ujú, da, y la ujú. palabra ego es importante ahí, porque tú sacas algo, por lo menos las piezas que yo saco, que les doy mucho cariño y mucho y esfuerzo, no es un bailecito que puedo sacar y ya ir para adelante, Ujú. que también eso tiene su aprecio, pero a mí yo trato mis productos como si fuesen un bebé mío, es creatividad pura, Sí. entonces sí me lo cojo personal, aunque se ejercita cada vez uno más para que te lo tomes menos a pecho, porque siempre va a haber gente que, como en cualquier aspecto artístico, Que lo recibe bien y otros que no lo reciben. y eso hay que respetarlo, pero uno no puede, no te puedo decir que no le afecta a uno de alguna manera en el ego, ya sea de una manera positiva o negativa, porque es algo muy cercano a uno, que Claro. uno crea, no Ahora, sé. lo que tú dijiste es cierto. Esas piezas que tú creas, y ahora vamos a contar un poquito me gustaría que tú hables un poco de cómo llegaste a hacer lo que haces hoy día y un poco del camino para que la gente entienda. Pero nada más para no perder el hilo con lo que tú dijiste, esas piezas que tú creas son piezas que no vienen ni empaquetadas ni prefabricadas. O sea, yo sé que tú Ajá, haces guión, yo sé que tú misma haces tus tomas, yo sé que tú misma haces tu edición. ujú. Entonces, claramente son muy personales para ti. Sí, Y tal vez no por el hecho de que no puedas trabajar con un equipo, entiendo que mucho es porque como viene de esa, entre comillas, esa locura y esa creatividad tuya, es difícil es traducirlo. difícil, exactamente, es muy difícil traducírselo a otra persona, lo que quiero es esto, los cortes son estos, el relajo que hice aquí es porque me lo imaginé poniéndolo acá. Entonces, Claro, claramente tiene una connotación muy, muy, muy personal, clarito. eh, que no es que haya y no es que exista una fórmula correcta o incorrecta. Hay gente que trabaja muy bien de mancuerna con, no sé, una editora, por ejemplo, que llevan Correcto. años y se entienden, pero con lo que tú haces y las personas que no han visto, por aquí aparecen en las redes sociales para que vean, ya sea en TikTok o en Instagram, las piezas que hace Adri son realmente muy particulares. O sea, Son y cada parte. una independiente de la industria. Ajá. No es como que tú encontraste una fórmula y dijiste voy a hacer esto para todos mis Es clientes. que eso era parte de la estrategia al crear este tipo de piezas, pues algo que fuese ecléctico, que no importa la industria, el humor, o sea, por eso utilizo el humor, porque es un universal. Ajá. Todo el mundo resuena con el humor, todo el mundo le gusta reírse, todo el mundo que siente algo cuando lo ve, lo quiere compartir, sobre todo si es algo bonito, Ujú. o algo que los hizo reír o que los conmovió de alguna manera. Entonces, si había un tema de qué puedo hacer que no me limite tanto, porque yo estoy empezando desde cero, o sea, con casi nada de seguidores, ¿cómo puedo llevar un producto a clientes que me quieran contratar, no por los seguidores que tengo, sino que sea verdaderamente, que tenga un potencial de viralización? Este término, Claro. bueno, vamos a hablar más de eso más Sí, adelante. Cuando yo empecé, el y término de viralizarse estaba como empezando. ahí mencionaste algo que lo voy a decir ahorita y lo traeré más adelante a la conversación, porque antes quiero tocar un par de temas, pero mencionaste algo de el humor es universal, ¿no? Ujú. Y sí he visto yo y me he dado cuenta que en muchos de los trabajos que has hecho, has sabido vincular el humor con marcas que tal vez yo pensaría o alguien pensaría que no tienen espacio para el humor, ¿verdad? Y eso es muy Correcto. interesante, lo vamos a hablar ahora un poco más adelante. Pero echando un poco para atrás, entonces entendemos que en tu familia hay un poco de arte, ¿verdad? Viene y corre la Sí. sangre del arte, ya sea por tu abuela, por tu papá que tenía esa personalidad o esa forma, que obviamente uno, como dice la frase, monkey see, monkey do, uno Mon- crece viendo, entonces uno ujú. aprende como esa alegría que hay en la persona o Y esas soy la ganas de... primera hija, entonces siempre También, era de que esa es la hija de Fulo. Los que claro, lo conocen saben que saben le falta perfectamente de lo que estamos hablando. correctamente. Ok, pero entonces, para seguir construyendo un poco la línea y que la gente entienda, tú estudias aquí en Panamá. Cuando sales de la escuela y tienes la oportunidad de ya, digamos, esa primera transición, que es una transición, sabes, ya vas a salir, todavía no tal vez entre comillas al mundo laboral, pero a esa oportunidad de especializarte en algo con una carrera universitaria, ¿tenías clara tú que querías que fuera algo por esa línea de la creatividad, del arte, o tuviste algún momento de tal vez incertidumbre, como le pasa a muchos jóvenes, que aquí nos escuchan muchos jóvenes, de
tal vez ahí no hay oportunidad, entonces me pongo más formal y me meto a estudiar X o Y o Z carrera. ¿Qué pasó para ti en esas instancias cuando estabas, digamos, en esa primera transición, que es una transición importante? Antes de irme a estudiar Ajá. o No, o después sea, de en ese graduar. momento cuando estás Eligiendo eligiendo qué vas a Ok. hacer, digamos. Uf, eso fue una odisea. La verdad que yo era una nerda en la escuela total, entonces para mí era muy importante que la universidad a la que fuera reflejara todo el esfuerzo que yo hice Yo era otra persona. En el buen sentido, o sea, era otra faceta de mí que se enfocaba en otras cosas y tenía otras prioridades Ok. y manifestaba su arte de otras maneras, en teatro y cosas así, pero a la hora de yo escoger una carrera, yo tenía ese miedo porque mis papás, por más de que ellos, yo los quiero mucho, ellos me apoyan en todo lo que son mis fans número uno hoy Ujú. en día, hasta el son de hoy, eh, me decían que Adriana, tú do what you need to do what you want to do. Ok, Tú no ok. puedes, no queremos o tenemos miedo de que vayas afuera a estudiar teatro y de que regreses y que no sepas o te des cuenta de que no es rentable todavía o que no sé qué, pero no queremos que lo dejes. Entonces había Ok. muchas cosas andando y estaban diciéndole esto a esta jovencita que era, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es la vida? ¿Qué es esto? Me tengo que ir a una universidad que me guste, pero a mí me que ofrezca una carrera. Entonces el problema no era tanto que no sabía qué camino emprender, sino que quería emprender muchos caminos Mm. a la Que eso vez. le pasa a mucha gente. A mucha gente, que no es un problema menor ni un problema mayor, es igualmente un problema, Claro. una Que, y situación. que siento que es muy real y muy tangible eso que acabas de decir, de que no todo el mundo tiene la suerte de tener crystal clear y de una forma tan tangible decir, nada de lo que está alrededor me llama la atención, esto es lo mío. No todo el Exacto. mundo tiene esa suerte o no todo el mundo está en ese momento cuando le Ujú. toca tomar la decisión. Ajá. Y por ejemplo, o sea, esa ha sido una cosa con la que yo he luchado toda mi vida. Yo me acuerdo que de chiquita mi mamá a los 8 años me puso una raqueta de tenis en el piso, me puso unas puntas de ballet en el piso, zapatos de tap, zapatos de jazz, no me acuerdo libreta de piano y pinceles. Me dijo, elimina tres, Ok, elimina tres. ok. Entonces íbamos eliminando a medida que iba pasando los años y me daba cuenta que el que mucho abarca poco aprieta, Ajá, eso. ajá. Método de descarte, fuiste. Exacto, pero todo tenía que ver con arte, de alguna manera, con creatividad y todo me gustaba. Entonces sí fue difícil, al final terminé yéndome por una carrera que era bastante amplia, bastante Ok, paraguas. En España, en Universidad de Navarra, estudié comunicación audiovisual. brutal. Mi aspecto nerd de la escuela estaba buscando que mejores universidades en comunicación en Europa, porque Europa, ciudad Claro, del arte. europea, ajá. Sí, sí. El viejo Eh, continente. el viejo continente, viva los conquistadores. Pero bueno, me fui para España, comunicación audiovisual, no era una carrera como publicidad, pero yo siempre estuve atraída a la publicidad en Ok, general. Era dentro de las carreras tradicionales o que digamos quote unquote me podían hacer plata aquí en ajá, Panamá, ajá. estaba la publicidad y todo el mundo a mi alrededor, gente con la que hablé, mi papá se tomó el tiempo que Chuzo, yo tengo amigos publicistas, si te está interesando esta carrera, te reúnes con esto y hablamos a ver qué tal. Pero yo no sabía los aspectos técnicos que hay, que director creativo, diseñador gráfico, yo sabía hasta donde yo había jugado, que era diseño gráfico, yo solita, Ok, porque hice un internship en una agencia de publicidad Couture donde aprendí muchísimo sobre diseño gráfico. Era una agencia bien enfocada en diseño, ok. pero con cada diseño hay una mente creativa. Ajá. Pero es una creatividad distinta, no de concepto, sino de ya más estética. Y yo Ujú. estaba enamorada de eso como me enamoro de todo lo que tenga que ver con arte. Ok, Es una pesadilla. Y bueno, yo dije que yo voy a ser diseñadora gráfica, yo voy a estudiar eso. Y ese fue mi primera lucecita. Yo dije, yo quiero estudiar esto, a mí me encanta dibujar, me encanta pintar. Eso era mi pasión de chiquita. ok. Además de teatro, es que yo estaba por todas partes. Y bueno, de ahí fui buscando más, fui buscando más, fui buscando más y yo dije, no, me gusta crear historias, me gusta
el cine. Me empecé a enamorar del cine a medida que fui creciendo en high school. En los últimos años me estaba enamorando del cine y yo dije, bueno, comunicación audiovisual tiene como que de todo un poco. Creo historias, puedo trabajar tanto con diseñadores gráficos como publicistas haciendo comerciales. eh, y tocaba desde la producción, desde la preproducción hasta la postproducción, y tú a partir del tercer año te podías encaminar por donde tú quisieras. Ok, Pero ella era ya más una carrera como film, radio and television. claro. Aquí en Panamá, por ejemplo, se llama comunicación social con énfasis en radio y televisión. Exacto, En producción de radio y televisión. O correcto. sea, que es esa parte de la comunicación y luego tienes la parte de producción, Ujú. etcétera, ¿no? Ojo, en un mundo donde todavía no existía TikTok. Claro, Y donde, yo donde me no había gradué, digital, porque es verdad, no había exacto. digital. Existía el Instagram, pero no es el Instagram que conocemos hoy en día. Era Distaba el de ser eso. Instagram Un que Instagram estaba sin historias, sin historias, sin highlights, sin sin reels, DMs, sin sin reels. DMs. O sea, Creo que era... tenían likes, no sé si, bueno, siquiera, Sí, después like, ya sí, habían comentarios, sí, creo. sí, sí, pero no, o sea, de hecho, mi handle, mi username en Instagram es Adri sin Insta, porque yo, y esto es uno de los mejores fun facts de respecto a mi carrera, que yo me llamo Adri sin Insta, porque yo no tuve redes sociales hasta que yo me fui para España a la universidad, que iba para el otro lado del mundo, que mis papás dizque, ábrete redes sociales Para que nos mantengas al al tanto. tanto. Y mis Ajá, amigas también, dije, es que te vas a perder. Y es que antes, en la época, ¿sabes? Los 15 años, cuando Facebook estaba prendido, era, dizque, ajá. la hostia. Y yo no tenía redes sociales y a mí no me importaba. Y Entonces, no te podían etiquetar. no me podían etiquetar. Entonces Y- era Adri sin Facebook, Adri sin Instagram. Porque yo dije, bueno, vamos a hacer mi campaña fuera igualmente porque yo quería que la gente supiera que yo existía. Porque si no lo subes a Instagram, no No existes. O existió. si no lo subes a Instagram, no lo hiciste. Ajá, ajá. Y en esos momentos yo estaba bastante orgullosa, digámoslo así, de ser esa persona. No sé si era dije, ay, soy la pick me girl, soy diferente a Ajá, todas las ajá. demás. Ajá, ajá. No, no me interesan esas vanidades. Pero Esas cosas. honestamente, no era de vanidad. Yo nunca era de que no me consideraba una persona fotogénica, y en ese momento era muy de foto, 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 Ok. foto bonita, foto hermosa, divina. Ajá. Yo dije, no, lléveme a mi ensayo de teatro. Yo estaba toda sudada siempre, no era mi guía, no era mi guía. Ok. Y entonces era Adri sin Insta. Yo por eso me hice mis redes sociales por primera vez estando en la Adri sin universidad. Insta y Adri sin TikTok. Que son tus Correcto. dos redes principales a donde Mis trabajas redes. hoy día. Y tengo Facebook porque nos mandan ahora a conectar con el Meta todo el mundo y vaina, Exacto. pero Y ahí nunca... uno puede pautar, ver anuncios, lo que uno Correcto. sea, y está todo centralizado ahí. Pero principalmente tus dos plataformas, digamos, donde generas y subes contenido, es Adri sin Insta, Correcto. Adri sin TikTok. Ahora, entendiendo entonces ese momento de transición, te vas a Estados Unidos, te vas a Europa, en España, en Navarra, dijiste, ¿no? Correcto. A Navarra, vives la experiencia de haber estado afuera, que es una experiencia también formidable, que te enseña mucho, que te ayuda a abrir perspectiva del mundo, y etcétera. Y entiendo muy bien lo que dices de que para Panamá, en el momento donde estaba Panamá, la carrera que elegiste te permitía venir con herramientas con las cuales podías trabajar en Panamá. Correcto. Que eso es un miedo también real de los padres, que hay como que, chuzo, tal vez teatro, no sé cómo te Panamá en teatro, pero hey, producción, cine, producción, televisión, comerciales, guionismo, diseño gráfico, etcétera, hay recursos con los cuales venir para las Correcto. agencias aquí en Panamá, etcétera. Entonces, estudias tu carrera, regresas a Panamá, y aquí viene una parte interesante que creo que comienza a poner como los pininos de la historia que va a ser el centro de esta conversación. Sé que cuando tú regresas a Panamá, bueno, tal vez me salto un pedazo ahí, eso es lo que quiero Ujú. conocer, que no estoy seguro si tengo ese detalle de tu historia, pero sé que tú has trabajado para agencias aquí en Panamá. Correcto. Ahora, recién tú regresas a Panamá, después de haber estudiado y demás, y después de haber absorbido esta X cantidad de conocimiento, de una vez tú viniste con la visión de yo, Adri, quiero entrar a una agencia creativa, una agencia publicitaria, o qué querías, venías con alguna idea que habías visto en España y algo que querías hacer. Yo no tuve, eso es una muy buena pregunta porque yo no tuve tiempo como para, yo planifico todo en mi vida. Lo pienso mucho, es que lo de la pregunta que me hiciste anteriormente de dónde encaminarme, eso yo lo estaba pensando y que 2 años antes de graduarme. Ok, En este caso,
pandemia no me dejó hacer eso porque yo me gradué de promoción pandemia. Entonces el mundo estaba cambiando a medida que mi mundo interno estaba cambiando. Ajá, A ajá. medida que el mundo interno de muchas personas, cuando uno se está graduando de la universidad y saltando, como quien dice, al mundo real, Ujú. a mucha gente le da una crisis, y me lo han dicho varios compañeros, gente mayor que yo me lo decía estando en la universidad, porque yo en la universidad, yo es que me quiero graduar, quiero trabajar, quiero ver, porque todo el mundo me decía, uno aprende trabajando, dije, olvídate lo de lo que aprendes en la universidad, Uno en aprende la escuela haciendo. uno aprende haciendo y mucha gente, y esto lo sabe todo el mundo, termina haciendo algo al final, ejerciendo, que no tiene absolutamente nada que ver Sí, M aquí. 180 grados, para el otro lado. Exacto, para el otro lado. Y bueno, yo estuve en una carrera que yo no había practicado diseño gráfico, como te digo, yo seguía haciendo mis vainas de diseño gráfico, aparte me certifiqué en Adobe, todo eso, pero yo Ok. solita, aparte, porque como te digo, para mí es difícil dejar mis hobbies o O pasiones. pasiones. Ajá. Mis pasiones, y les digo hobbies porque como tenía tantos, no puedo decir es que chuzo, esto es en verdad mi pasión de verdad, porque me, yo es que no tengo una que sea como protagonista, una Entiendo. que amarre todas, Multi apasionada. multiapasionada. Ok. Y, y bueno, yo estando en la universidad en mi último año, empezando el último año de la universidad o a mitad, no sé, no me acuerdo bien, dicen que, ok, hay una pandemia, te tienes que regresar a tu país, los estudiantes se están regresando a sus países. Yo Ah, empaco espérate, como para 12. a ti te tocó esa vuelta Sí, sí, de sí. media universidad pandemia para atrás. Wow, No, 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 no. no tenía esto Esa claro. historia es una doble crisis existencial. El mundo estaba teniendo una crisis existencial. Estábamos, los que de por sí cuando no está pasando una pandemia alrededor tienen crisis existenciales en ese momento crucial en su vida cuando tú das el salto de estudiante a estudiante de la vida. Ajá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? El mercado estaba totalmente, o sea, nadie sabía qué estaba pasando con cualquier industria. Todas las firmas de abogados tenían que digitalizarse, empezar a promocionarse en Instagram. Todo el mundo Ujú. se tenía que digitalizar. Ajá. Montones de restaurantes cerraron, crecieron los negocios de ghost kitchens, vainas de delivery. O sea, el mundo Sí. cambió. Sí, sí, sí. Los trabajos cambiaron, las carreras cambiaron. Fue un tanazo. De un día 5 para años. otro. Y bueno, yo en mi último año de universidad, yo dije, comunicadora audiovisual, voy a hacer producciones donde hay miles de personas en el equipo trabajando, Ajá. actuar, tacto, o sea, Ajá. trabajo en equipo, o sea, mi tesis de fin de grado éramos un grupo, teníamos que hacer un cortometraje, yo era la editora, eh, y yo tuve que renderizar unas piezas enormes, unos brutos de cámara en mi laptop aquí en Panamá, 7 horas de diferencia. Yo, por supuesto, en una carrera como comunicación audiovisual / cine en España, yo era la única panameña en esa carrera. Todos los más que íbamos 3 panameños, ya no, ya esa universidad está cogida en panameños. Ajá. Ajá. Éramos 4 gatos panameños, estudiaban o administración o arquitectura o medicina, que es una universidad Claro. muy buena en medicina. Pero en mi facultad éramos Era la dos panameña. era la Dos. panameña en mi carrera, Ok. me decían chuchita y todo, si me lo permite, te lo juro. Ok. Y nada, yo empaqué para 2 semanas, venía a Panamá. ¿Cómo te va, hija? Bien, estoy haciendo un cortometraje, lo voy a terminar cuando vaya para España. Cuando vaya para De España. regreso, todas Ajá. mis posesiones ya están allá quemadas, todo, o sea, era todo lo que tenía para mi último año en la universidad. No, nadie estaba preparado para lo que venía. Y, y fue difícil encontrarse, que la pandemia pegó y pegó duro emocionalmente, como a muchas personas, y no hubo mucho espacio para pensar porque el estrés que me generó para mi tesis de fin de grado, eh, no graduarme, no tener no volver a conectar con mis amigos, mis mejores amigos que dejé allá. Y yo Ujú. digo dejé allá Ujú. porque, chuzo, vine para acá y de una vez empezó la vida real. Claro. Estábamos en una crisis económica también, o sea, en cualquier sentido de la palabra, de crisis, era, wow, y no poder, dizque, recibir mi diploma, todo eso, Sí, volver a verme con esa mis última, amigos. como ponerle No hubo un o terminar de cierre, girar esa última closure. página a ese capítulo que es tan espectacular, que nutre tanto y es tan importante. Y como tú dices, llegas en un momento donde tal vez te quitan la base de lo que tú pensabas era
todo lo que había el estudiado se core, estaba claro, el desmoronando. core de lo que tú tenías, su base se la quitaron, porque ¿qué es la base? Estar con equipos, estar en un lugar presencial, ir a los locations, reunirse con los clientes y todo eso en la pandemia, agarra eso y tíralo por la ventana. Además de que el entretenimiento como tal, los placeres de la vida, no estaban al alcance o no eran prioridad. Lo que habría aquí en Panamá eran los comercios que el gobierno decía que eran primordiales. Claro, Entonces, supermercado, farmacia y para cuando contar. para cada quien su negocio es primordial. Claro. Porque si yo tengo que llevar comida a mi casa y alimentar a mis hijos, que no tengo, esto es una vaina hipotética, para mí mi negocio es primordial, es lo que yo necesito para abastecerme. Entonces eso, ¿sabes? La frustración que tenía todo panameño en esos momentos de no poder, muchos no podían ejercer de muchas cosas, no solo en el aspecto de producciones audiovisuales, pero bueno, sí, esa crisis de que no sé qué va a pasar, no sé si esto que estudié va a seguir existiendo siquiera, o sea, esto no sabemos, no sabemos qué va a pasar, entonces improvise, adapt, conquer. Yo dije que las herramientas que tengo para sacar un negocio full remoto, digital, diseño gráfico, Ok. me ¿Sabías fue que contabas con esa herramienta que es full digital? Porque el diseño lo haces de la computadora para un cliente, te pueden dar instrucciones. correcto. Entonces, esa parte, dijiste, entre el abanico de opciones de cosas que aprendí o que tengo, voy a agarrar diseño gráfico, que es algo que te gustaba. Siempre Full dijiste que te llamó. autodidacta, o Claro, sea, no. que siempre te. Bueno, y fue algo que aprendiste en base a curiosidad, que eso es Ujú, algo sumamente poderoso, uno, porque creo que la mejor educación o los mejores aprendizajes vienen cuando vienen fueled por curiosidad. ujú, Creo que la persona que aprende en base a la curiosidad aprende mucho más que la persona que aprende por un currículum, de ¿verdad? acuerdo. Entonces, tienes esa, dentro del abanico de opciones, tienes eso y dijiste, ok, diseño gráfico. Ujú. Pero cuando dices, ok, diseño gráfico, ¿para quién? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿A dónde levantabas la mano? O sea, ¿qué? Me llegó un cliente eh, y eso es una muy buena pregunta. Te debo de cómo llegó a mí. Pero este cliente llegó a mí, no fue que yo me empecé a vender afuera. Ok, ok, Y no fue un cliente dizque ni de amigos de mis papás, ni de nada por el estilo. Le había hecho un par de cosas a amigos de mis papás que necesitaban, pero ok. eran guantes. Porque te digo, precisamente por eso, mi papá es abogado, por si no saben. Entonces, no son personas que tienen una fuerza digital detrás de ellos, ni se Ujú. venden a través de redes. Ni, Son ni empresas esa, que no estaban en redes ni esa sociales. necesidad creativa de "Ey, diseñame un flyer y diseñame las nuevas zapatillas, o sea, Entonces, exacto, esos sí fueron mis primeros clientes. Me dijeron, hazme un video, fue video al final, con stock. ok, Yo de mis videos de iStock y vaina, yo ajá, bajaba y editaba. Yo me especialicé al final, cuando te decía, en la universidad que te ponían a encaminarte por una ruta a otra. ajá, Yo me especialicé en dirección y edición. ok, Entonces a mí me encanta editar. Entonces no es solo dije, qué difícil ajá, traducir mis ideas. Yo ajá. dije, a mí me encanta la Ah, edición, es donde mira, se eso, forma la historia y se amarra todo. Es como el portero de las piezas audiovisuales o de las producciones. es que es muy cierto. El otro día estaba hablando con un colega que me ayuda a producir ciertas piezas cuando doy conferencias y cosas así. Y él me hablaba de que últimamente había estado teniendo un challenge porque sentía que su estilo de edición estaba contando las mismas historias, ¿verdad? Ujú, Y entonces yo le dije, quedamos hablando y yo le dije, sí, porque al final tú entregas un paquete de contenido raw, digamos, yo te entrego los mismos 10 videos a ti, ujú. a mí y a él, y le dicen, sáquenme una pieza de ahí y tú cuentas una historia, él otra y yo El otra, otra. y son los mismos videos. Correcto. Entonces, interesante saber y escucharlo de que sí, yo sé que tú te editas tus piezas, yo sé que tú en esa parte aprovechas y le das la identidad a las piezas que haces para tus clientes, pero no sabía que realmente tú disfrutas tanto o que te gusta tanto esa parte de la edición. Es la parte que más me gusta. Es Ok, la parte que de ok, todo, de ok. pre, pro y post. El post es lo mío porque hay veces que surgen cosas que tú nunca, nunca, nunca te imaginabas. Y ahí la gente piensa que el proceso creativo viene full antes. Dice que, bueno, la creatividad está en el guión que hace, en cómo actúa, en cómo la historia nace. No, 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 cómo la historia se cierra en la etapa de la postproducción. Yo siento que ahí hay una fuerza creativa que
no requiere, que ya es como instinto, después de ejercitarla antes en la preproducción, cuando vas a cranear o cuando vas a hacer una publicidad para algún cliente, tú dices, ok, este va a ser el concepto. Al final, cuando empiezas a editar, tú encuentras cositas en los brutos que no habías visto antes o que tu mente hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás no había captado O no había podido visualizar, o no porque había también tú podido estás... visualizar. Y tú puedes jugar con esas cartas que tú tienes y las pones de maneras distintas y puedes hacer miles de versiones, así como tú dijiste, lo explicaste perfecto. Pero así como te puedes entregar 3 piezas audiovisuales distintas con los mismos brutos, tú una la puedes hacer como si fuese un tráiler de una película de terror, con audio, con cómo lo corta, con cómo... Y otro lo puedes hacer una pieza totalmente de comedia. Entonces tú Ajá, grabas aquí un episodio de ajá. Personal Upgrade Academy y tú me lo das de que Adriana, esto quiero que sea Suspenso. suspenso, o quiero que esto sea risa, que la gente se ría. Ajá, Págata, ajá, hay una forma de hacerlo. claro. Entonces esa posibilidad de agarrar con lo que tienes y hacer la cosa más graciosa posible, o más ridícula posible, con tomas convencionales de lo que sea, eso a mí me encanta esa parte, me disfruto mucho esa parte del proceso y es que es eso, y que no mucha gente piensa que ahí es donde radica mucha parte de la creatividad, no tanto en la Claro, pre, sino en la post, por lo claro. menos en mi caso, que es donde siento que está mi fuerte. No, es que de la forma en la que lo has planteado y como digo, yo sí sé que en tus piezas tú estás involucrada en muchos los aspectos, me ha quedado muy claro o creo ahora entender mejor todavía a dónde está gran parte del éxito que has tenido en tus piezas y es que cuando tú grabas para ti, cuando tú guionizas para ti y luego cuando tú te editas a ti misma, tu creatividad está en todas las partes, Y está pues. retroalimentándose, Desde lo que planeaste, desde lo que grabé hasta cuando edité. correcto. Y eso le da un toque, obviamente, hence ahí porque tus piezas son tan únicas y tienen esa facilidad de jugar con lo que dije antes. Llegar hasta el punto en donde marcas que yo, con las cuales yo te he visto trabajar, que pensé que no podías por dónde empatarle un lado de comedia o de humor, has encontrado cómo hacer ese clic con esas marcas. No sé, Aires industriales, servicio de literalmente, ambulancia, donde la literalmente, gente fallece. literalmente. O sea, Y es eso full es, comedia. o sea, es de quitarse el sombrero en verdad, cómo esa forma de contar una historia puedes transformar todo y la has encontrado como, con, literalmente lo que hay que decir, ambulancia. O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido o quién se hubiera atrevido a hacer algo que hiciese a la gente reír cuando hablas de un tema de servicio de ambulancia, ¿sabes? Es increíble y es de quitarse el sombrero y Gracias. me queda muy claro cómo lo haces. Ahora, otra cosa que te quería mencionar antes de entrar con otras preguntas es, por lo que estamos hablando entonces, y para las personas que le interesa esta industria o para las personas que no y están fascinados por esta conversación y están comenzando a entender, es decir, que cuando tú sales a una grabación, entre más, entre comillas, sí, o quitando las comillas, entre más contenido tú te lleves para la casa en bruto de cosas que se te ocurran que tal vez no habías planeado, pero lo metes porque sí, o porque dices voy a grabar esto, Ujú. porque si no te funciona, pues no te funciona, no haces nada, pero entre Exacto, más te lleves para la casa, más mejor. libertades tienes, ¿no? Correcto. Y por eso es que yo me demoro en verdad bastante en mis rodajes. Y yo les digo, y hay gente, yo siento que cuando también hablo con personas que me ven simplemente como, o sea, que usan la palabra influencer que no tiene nada de malo, sino que simplemente al usar yo palabras como rodaje, postproducción, no sé qué, siento que me da como cosita porque siento que la gente piensa que estoy usando estas palabrotas Ajá, cuando al final lo de influencer es el producto que se vende es la persona, el talento, el exacto, talento, eso es lo que exacto. El importa. que influencia. Yo a este punto, y eso sí lo quiero recalcar, yo no, mi cara no tenía algún valor, por así decirlo. No, no, yo como talento, no, yo no empecé a generar ingresos a punta de mi cara como talento, Correcto, o yo como una correcto, persona pública, exacto. sino con mis producciones. Y Ajá, al verlo de esta manera, una manera bien de como venía de mi carrera de comunicación audiovisual, postproducción, preproducción, una creatividad de por medio, una historia que contar, una forma de vender las cosas bien. Había una clase de retórica en la universidad que a mí me cambió la vida y yo me rijo con esa clase para todos mis clientes, porque al final ok.
el objetivo principal es vender, hacer que ellos vendan. Así es. Eh, entonces, nada, utilizo estas palabras bien grandes como rodaje, producción, pero asimismo, como son palabras grandes, me toma mucho, mucho esfuerzo poder dirigir a gente obstaculizándolos en sus horarios de trabajo, en sus horas laborales. Para los que no hayan visto mis videos, los invito a que los vayan a ver. Hay desde construcciones hasta, o sea, hasta enfermeros, personas de call centers, o sea, personal de cualquier ámbito. Y yo llego a estorbar su día a día. Ujú. Y como no están acostumbrados a ese tipo de influencers, por así decirlo, creadores de contenido que hagan esas cosas hasta tal punto de pedirles que actúen, hay Ajá. que saber cómo ¿Cómo jugar sus manejarlos? cartas y Claro. cómo manejarlos. Y eso es parte del servicio que uno no considera mucho, pero es una parte importante de cómo también hacer sentir a la gente cómoda, Ujú. de no estorbarlos mucho también, Tampoco de que lo estás utilizando, pues, o de que sea, correcto, de hacerlos sentir involucrados en parte. Yo siempre cuando llego a los rodajes involucran a personas, no todos involucran a personas, pero las producciones más grandes sí. Yo llego y lo primero que hago es tratar de romper el hielo, obviamente conversando, no es llegar a grabar, de que, hey, vamos a hacer todo diga, un ponte ahí. pedacito, ajá, Ah, ponte ahí. No, señor. Se le pregunta su nombre, con muchos mantengo relación hoy en día y nos chateamos por WhatsApp ok. y les mando videos a veces que, hey, mira cómo hizo. Dije, ¿cómo hice este video? Que no sé qué. Y con muchos he tenido la alegría de que hemos mantenido relaciones. Eh, no sé a qué iba con esto contigo, Juan David, No, perdóname. estamos, esa es la mente de una persona creativa que anda pensando en muchas Que yo cosas. pienso en todo. No, estábamos hablando de que cuando tú llegas a una producción Ah, el o a esfuerzo. grabar, es lo que conlleva de todas las piezas que se están moviendo, de Sí. tu edición, tu historia, las personas que están con las producciones, porque nuevamente, los que ya saben quién es Adri lo han visto y los que no, si hacen una pausa ahorita y ven algunos de sus videos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, has trabajado con multinacionales, con empresas locales, etcétera, y Con vas a todo. ver, o sea, a mí me ha tocado ver a una persona que sale en un video de Adri que luego me atiende en un McDonald's, porque Ujú. es alguien que trabaja en un McDonald's de verdad, o sea, no es un actor ni una actriz que le pagaste y que para que se ponga el uniforme de Exacto. McDonald's, es la man que trabaja y que me atiende en el McDonald's en la caja, pero en tu video sale bailando y meneándose y pasándola chévere, Y genuinamente divirtiéndose. Y ahí es donde está 100%. parte de la magia. Agarrar las reacciones genuinas de la gente. Y ojo, que en McDonald's, por ejemplo, ellos están divirtiéndose y salen meneándose y no tienen pena. No todo el mundo hace eso, Ajá. pero aún así hay que agarrar eso al favor de uno. Entonces tú te das cuenta que en los videos desde que de mis inicios, donde yo no era absolutamente nadie, pero ya estaba adquiriendo un valor como creativa y como creadora de estas piezas publicitarias diferentes, que no sabemos Ujú. esto es una influencer o un producto como de una agencia, como publicidad tradicional, pero humorística y es como que un poquito de todo. Em, y yo llegaba y, por ejemplo, grabé en esta ambulancia, entonces yo Ajá. agarraba la Ajá. reacción, obviamente, de la gente confundidísima. Dije, y eso era parte de la edición. Yo le decía, dije, voy a grabar una cosita. Tú vas como si tú estuvieses trabajando en tu Tú trabajo. dale, tú normal. Ajá, así. Yo hubo Glen Coco. Y ellos dije, ¿en serio no hago nada? ¿No tengo que hacer nada? Y dije, no. Lo que estás haciendo ahorita estás regio. Regio. Entonces, si yo sé que el concepto en este video, que es por ejemplo el de Sem, Ajá. que es dizque, yo solo salgo cantando el jingle en diferentes partes del Mientras negocio. los manes Y el literalmente están concepto, trabajando ajá, y que... y el concepto es actually ese, dizque, estorbar a la gente cuando yo estoy cantando este jingle de la nada que revivió, porque este era un jingle Ajá, bien viejo. ajá, ajá. Y las reacciones ahí son genuinas. Es que me acuerdo del video y me Y da hacen los zoom, risa. eso como el zoom crush ese que El es así Zoom como Crash, bien... como el clásico edit de The Office, me fui por ese estilo. Ajá, Entonces, ajá, a mí me ajá. inspiran cosas así. Trajo un humor, y esto me lo dijo alguien hace como un año, me dijo que mi humor era bastante gringo. Y yo dije, no sé si gringo, pero es este humor que todavía no había entrado a Panamá.
o es como un humor cringy, como random, como Ajá. te da risa, pero no es disque necesariamente porque yo escribí algo, un chiste gracioso Dije hiper elaborado, hiper que... elaborado o un sketch, dije, hey, hoy mi mamá me dijo esta cosa y me respondió tal cosa, es mucho del humor que hay en Panamá, que es Ajá. buenísimo y Que es es más guionizado. guionizado. Es más guionizado, correcto. Y a Correcto. eso iba lo de la cantidad de brutos, a recopilar la mayor cantidad de brutos posible. Claro. Porque uno no sabe qué va a pasar cuando tienes a personas en el set, entre comillas, en la empresa, en la marca. Ajá. Y en la universidad yo aprendí que esos happy accidents pasan en las mejores películas, las mejores escenas, eh, terminan siendo por cosas que pasaron en un accidente Y en que, producción. y que muchas veces los directores dicen, me quedo es Se con esta queda toma. con esto porque es algo genuino, es algo natural. Es algo Ujú. que tú ves esa reacción y esta persona asustándose y que esta niña que hace en este, porque me está asustando este trabajador, pues, la Ahora, gente se ríe de eso. ahora que dijiste lo de Happy Accidents y de que sucede hasta en las, digamos, hasta en las grandes ligas de las producciones donde todo es tan rígido y tan guionizado y tienen shot por shot por shot. O sea, Días de producción, millones de dólares de por medio. tienen gente que nada más, hay gente en las producciones grandes, yo he tenido oportunidad de trabajar en algunas producciones, hay personas que su único trabajo es darle continuidad a cómo están todas las cosas en El cada toma. record. Sí, o sea, los que son de continuidad, pues. Sí. Entonces, ahora que dijiste de los Happy Accidents, me acuerdo de una toma que se volvió muy famosa en Breaking Bad. En Breaking Bad hay una escena a donde está Walter White y él está bravo y se está yendo de la casa porque perdió con Skyler y Ujú. agarra una caja de pizza. Es una escena famosa. Ajá. Agarra una caja de pizza, tira la caja de pizza brava y la pizza se sale de la caja, vuela perfecta y cae en el techo boca arriba intacta. Y él mismo se ve cuando el man hace, dije, y sigue Ajá. actuando y se monta al carro. Así mismo pasan con un monte, y eso te lo juro que nos lo decían en la universidad. Habían muchos profesores de cinematografía, más que nada, que nos decían estos, y se estudiaban. Creo que en Inception, Leonardo DiCaprio se cortó la mano de verdad. Pero es que por eso dicen, muchos de los mejores actores son los que viven las experiencias, los que hacen esto de method acting, de que se meten y que viven el papel que tienen por no sé qué cuánto periodo de tiempo. Porque al final el trabajo es comunicar y En, generar empatía y al hacerlo real. en Django, En Django. que el man se corta y comienza a chorrear y el Sí, man ajá, siguió, siguió. siguió. Así hay Increíble, un increíble, ajá. montón en películas así, pero desde los años 50. Eh, Interesante ese concepto de que dices que entonces esos momentos que no estaban ni en tu mente, ni guionizados, ni que pensaste que te iban a funcionar, pasan y cuando los ves, esto es, correcto. le da un toque distinto, Un ¿no? toque Un golden distinto nugget y que había ahí. hay que saber apreciar esos momentos y yo me he alimentado de esos momentos porque no solo trato de esperar a que pasen, sino que trato de sacarlos. Entonces mi manera de dirigir a la gente es tratar de que pasen la mayor cantidad de accidentes posibles. Ok, ok. Accidentes, y por accidentes digo como que cosas que ellos no saben que van a hacer, o sea, subconscientemente, que es como yo de repente los puedo asustar en una toma o algo así, agarro esa, pero tampoco es la idea, pero es difícil de comunicarlo, es difícil de comunicarlo, pero sí, básicamente buscar esos happy accidents por ahí, saber qué puedo sacar de la gente, qué no puedo sacar de la gente, me ayuda a tener al final un producto con el que puedo jugar muchísimo. Claro, y que te ayuda a contar una historia de una forma muy única como la has hecho con tantos clientes independientes de su industria. Otra cosa que te quería preguntar que creo que va a ser de mucho valor para las personas que están escuchándonos y viéndonos es, como dije hace un par de minutos atrás, sé que trabajaste en publicitarias y en agencias, ¿no? Ujú. Y hay un momento que también es un momento de incertidumbre, de transición, en la que uno se llena de miedo, pero que tú personalmente decidiste dar ese salto al vacío, que es lo que uno dice, ese salto al vacío. Correcto. Tú tienes una serie de habilidades, eres una persona hiper creativa, con un talento único para lo que haces, y trabajabas dentro de diferentes estructuras, ¿verdad? Ya sea una Ujú. agencia publicitaria, en donde por supuesto que hay un valor eh, tangible y real porque aprendes de estar en una compañía que ya está elaborada, que maneja clientes grandes, que tiene estructura, que maneja mucho personal, etcétera. Correcto. Pero llega un momento en donde tú tenías dos opciones, o seguir en una agencia, ¿verdad?
como alguien, digamos, fija, o sea, alguien Ujú. parte 100% y dedicado a ese equipo, o comenzar a construir ya, digamos, de manera más formal o independiente la marca de Adri Linares. Ujú. Y con mucha más libertad creativa. Claro, con mucha más Ajá. libertad porque ya eras tú proponiéndole al cliente y la consulta era contigo, no con alguien más. Y el cliente vino a mí sabiendo ya las locuras que yo hacía. Y entonces ahí Exactamente. es donde está, en agencias, por ejemplo, y en agencias, ojo, yo siento que yo recomiendo que si tú estás en el ámbito de, o sea, una industria creativa o quieres ser, a mí me vino muy bien estar en una agencia publicitaria en el tiempo, por más de que bueno, los que trabajan en agencia publicitaria o tienen amigos que trabajan en agencia publicitaria o en la publicidad en general saben ¿Cómo es la vuelta? cómo es la vuelta. Ahí es que si tú no estás, si tú estás esperando llegar a tu casa a las 10 de la noche, Difícil. difícil, difícil, difícil. Es así, igual. A mí me pasaba en Medcom, cuando yo trabajé en Ujú. Medcom, que trabajé Claro. casi 5 años en Medcom, en uno de los programas que yo estuve, donde aparecía frente a cámaras y también producía fuera de cámara, o sea, nosotros producíamos nuestro propio contenido y era un show que iba en vivo todos los días. Yo entraba a grabar a veces a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, salíamos a la calle a grabar, grabábamos contenido todo el día, los editores editaban y salíamos live a la noche. Mis días eran 9, 10, 11 de la mañana a 10, 11 de la noche todos los días. Que es una vida, y mira que a mí eso siempre me ha parecido curioso porque no es hasta recientemente que, seamos claros, a la industria creativa en Panamá no la apreciaban. No la apreciaban como la debían apreciar y no pagaban como pagan hoy en día la industria 100%, creativa. No existía tanto. 100%. Ahora cada vez que se ha ido todo digitalizando más, estandarizando, los procesos son cada vez más como que automatizados, aprecian el poder de la creatividad y del entretenimiento y estos placeres de la vida, de las artes, han adquirido mucho más valor Creo, porque creo que tiene que ver mucho también con el tema de que las empresas han entendido el valor real que tienen. O sí, sea, cómo te jala a una que en otros audiencia. países ya estaba establecido ese valor. El mercado creativo es muy lucrativo en Europa y en Estados Unidos desde hace muchos, muchos, muchos años. En Latinoamérica, Ujú. como muchos aspectos, va, ¿cómo se llama? Sí, va Va evolucionando a otro evolucionando. ritmo, digamos. Exacto. Y bueno, recuérdame de nuevo, perdona. Yo tengo la No, mente súper desordenada, ok. perdóname. Te consultaba sobre el tema de ese momento de transición en donde tú Ah, dijiste, es el momento de que Adri tenga más libertades, que siempre es un susto igual, sí. porque de una forma u otra dentro de una agencia o una publicitaria tienes algo asegurado, tienes un sueldo, etcétera, y tú dijiste, bueno, aquí va Adri y tomaste esa decisión que mucha gente tiene ese terror y tal vez pasa mucho más tiempo de lo que debe con ese terror de sé que tengo un talento, sé que tengo una habilidad, sé que tengo una Ujú. idea, pero no sé si tenga yo realmente lo que se requiere para saltar. Yendo de vuelta a lo que me dijeron mis padres antes de irme a la universidad, que era do what you need to do what you want to do. Tengo que tener los recursos. Si el arte, dizque, o esta cosa de influencer era algo inestable para mí, o sea, de que no inestable, era mucha incertidumbre, porque como te digo, yo no es hasta ahora que mi cara, o sea, es bastante reconocida, o Ujú, desde hace un tiempito, pues, pero como les ujú. digo, el número de seguidores no es mi fuerte, es lo leal que es mi comunidad y el producto que ofrezco es lo que Ajá. realmente da valor Y las marcas que te y respaldan, las ya, marcas, exacto, no, o sea, ya mi valor, estamos clarito que está ya establecido. Eso también es claro, parte de la razón por la que me pude tirar al agua, por así decirlo. claro. Ya era un punto de donde era más rentable la gente que me estaba viniendo de afuera que, Que que tú mi dando el trabajo, servicio, exacto. Pero no era un salario mensual, era por proyectos. como Luego, fueran apareciendo, claro. exacto. Y yo nunca me estaba vendiendo a mí misma. No era que yo estaba, eso son horrible, pero no era que yo estaba sacando contenido para venderme constantemente o para hacer algo viral yo misma porque tenía este trabajo en Ajá, agencia que ajá. era nuevamente drenante y a mí me encantaba crear ideas, me encantaba incluso seguir un brief, me encantaba que a mis clientes o que a las cuentas que llevaba le encantaran las ideas que yo hiciera.
aplauso del público y a mí me gustaba muchísimo y era muy, muy, muy buena y aprendí mucho en muy poco tiempo porque lo supe aprovechar. Yo llegué ahí, yo dije, voy a absorber como un dementor lo que están haciendo aquí también. Dentro de la agencia en la que trabajé yo tuve mucha suerte que estaban en una época de transición. ¿Por qué? Porque fue justo cuando se estaba incorporando, la gente era híbrido, ¿no? Remoto. Estábamos todavía todo esto pasó en COVID. Ok. O sea, todo este progreso que yo tuve desde mis inicios hasta ahora como ha sido full víctima de la pandemia y del encierre. Esta agencia, ¿qué pasó? Fue como un lleva que trae, porque yo gracias a lo que hago hoy en día, que es TikTok, Instagram, vender a mis clientes, fue que yo obtuve mi trabajo en la primera agencia como que grande. Okay. No una agencia boutique couture de diseño gráfico, sino una agencia en donde hago lo que a mí me gusta hacer, Ajá. que es dirección creativa o consultoría creativa o véanlo como quieran, creatividad. Esta agencia llegó a mí, que lo agradezco muchísimo y esa fue mi primer green flag con ellos, que es que hola Adriana, yo pensaba que iban a ser un cliente más, somos una agencia, tienes que venir acá para que conozcas nuestras oficinas, estamos en un periodo de mudanza y tal. Yo llegué ahí pensando, dije, estos me quieren para algún cliente de ellos, de que yo vengo aquí a hacer TikToks. Ajá. Había hecho que si, cuidado que 3 clientes, 4 clientes, y nada, ellos me sentaron, me dijeron que no, es que no sé si tú estás entendiendo, porque yo seguía mi guía, estábamos hablando, tenía una conversación como de 1 hora, yo hablo bastante, y yo seguía, no nos estábamos entendiendo, porque yo seguía hablando como dije, pero ustedes quieren que yo les haga cuántas piezas, que no sé qué, dije, no sé si estás entendiendo, queremos una creativa junior, como queremos, y yo dije, creativa junior, dije, sí, yo soy creativa, pero para mí hasta ese día, la palabra creativa, como yo no estudié publicidad estrictamente en la universidad, como te digo, era una vaina de preproducción, guionizar, producción, TV shows, cine, comerciales. Pero no el aspecto de una estructura de la jerarquía de una agencia publicitaria. Y en la agencia que yo había trabajado no existían esas jerarquías necesariamente. Como era más pequeña, yo hacía de todo. Y yo estaba feliz porque podía hacer de todo. Y eso a mí me encantaba. Aquí supe por primera vez lo que era ser un creativo, un director creativo, como posición que te pagaran por tus ideas, por crear tus estrategias y tus ideas. Yo dije, ¿qué? Yo no sabía lo que era ese concepto hasta ese día y que me dijeron, dije, sí, creemos que eres creativa, mándanos un portafolio y nada, estamos buscando a gente. Y yo dije, bueno, no tengo portafolio. Yo tengo portafolio de diseñadora gráfica. Tengo hasta un website, miren. No, eso no. Eso es lo que estamos buscando. Y me decían, dije, no, eso no es lo que estamos buscando. Me reuní con el jefecito y le dije, no tengo portafolio. No sé cómo hacer tu portafolio creativa, nunca, no sé qué se hace, no sé qué es. Creemos que tú eres creativa. 3 meses de prueba. ¿Estás? Estoy. Pago. Sí. Belleza. Ok. Yo siempre me he creído una buena mujer de negocios. Yo ahí viendo mis videos en YouTube dije, how to nail a business interview, how to negotiate, no sé qué. Siempre. YouTube es mi mejor amigo. Mi mejor amigo. Y para los que no se lo consideran YouTube su mejor amigo, YouTube es su mejor amigo. No existe excusa hoy en día para decir que yo no sé hacer esto. Tú quieres criar langostas azules, tú puedes. YouTube. Sí, Limpiar persianas, no tengo persianas, pero yo sé limpiarlas. Estoy de acuerdo contigo. En YouTube se aprende demasiado y lo dijiste de manera tal vez así jocosa, pero en realidad uno se puede preparar para lo que tú quieras. Para todo. En YouTube, inclusive para esto que era una oportunidad tan importante o en un momento donde dices que haces ese salto de una agencia boutique a una agencia grande que te llama y tal vez que entre medio hubo TikTok. Claro, que entre medio ya habías hecho algo, pero que realmente, y me da risa cuando lo estás contando, que tú estás sentado y estás teniendo la conversación y como que realmente te costaba entender y que espérate, esta gente de verdad soy yo, la creativa que ellos están buscando. Y dije, ellos, ¿cómo? No entiendo, sin ningún portafolio. En agencia, la agencia se rigen bajo portafolio, pero ¿qué pasó? El mundo estaba cambiando. Sí.
la gente necesitaba, ya sea esta agencia estaba como que fusionándose en una agencia mayor, eran como 3 agencias distintas, se fusionaron. Ok. Y como te dije, fui muy afortunada de entrar en esa transición porque aprendí mucho. La gente ahí ya estaba aprendiendo mucho. Los mismos dueños de esas empresas estaban aprendiendo mucho. Hoy en día la gente sigue aprendiendo de cosas que pasaron en pandemia. Con Todavía los tenemos nuevos secuelas. cambios. Y en ese momento lo que pasa es que todo estaba pasando más rápido. Ujú. Y fue una combinación muy buena de timing. Todo se puede ver de una manera negativa, en verdad. Si lo ves, en verdad es una época de mucha crisis, de incertidumbre. Como te digo, tenía o sea, incertidumbre tanto para agencias, para la industria, como para mí, como persona. Pero yo dije sí a todo. Sí a todo. Muchos amigos míos teniendo problemas buscando trabajo. Un trabajo, obviamente todo el mundo no podían darse la aspiración salarial que Ujú. querían, primero que todo porque estábamos recién graduados, segundo que todo porque todo estaba cerrado. Todo Ajá. estaba cerrado, la gente no estaba contratando a gente, la gente estaba, nosotros vivimos una crisis de, así como estaban renunciando a la gente, no habían trabajo, pues. Sí. Y, Y y mucha gente across all tipo de industrias, recortes, recortes. personas que estaban muy bien posicionadas. Estamos hablando de recortes desde personas que hacían trabajos más manuales hasta personas estratégicas dentro de compañías quedaron por fuera, Y ¿no? la publicidad, que uno piensa que era es una columna vertebral para los pocos negocios, para los negocios que querían seguir viviendo y sobrevivir la pandemia, la publicidad era muy importante, ya sea tradicional, no tradicional, digo, no tradicional en este caso, obviamente, la digital. Muchas empresas que no sabían lo que era ni siquiera Instagram ni TikTok y tuvieron que hacer ese pivot a ese mundo. Y uno diría, chuzo, las agencias publicitarias lo tenían bien en la pandemia, si esos Ujú. negocios socios, así como la gente que vendía guantes y la gente que vendía mascarillas. Mascarilla. Y es de que no, lastimosamente, con todo y eso, que uno es donde la gente más se tiene que vender en lo digital y eso, las agencias publicitarias la pasaron mal, porque es donde primero hacían los Claro, recortes las marcas claro. en marketing. Cha. Y las agencias publicitarias, las estructuras cambiaron totalmente. Ujú. Primero que todo, mandaron a todos los diseñadores gráficos para la casa, que era mi safety, por ejemplo. Claro. El respaldo que yo tuve que encontrar porque mi carrera ya no estaba disponible, no era una opción, que era diseño gráfico. Yo tocaba la puerta, porque sí toqué puertas, de todas las agencias grandes como diseñadora gráfica. Ajá. Que ahí utilizando, gracias a Dios, mi papá tenía contactos y cosas así, pero dije, ok, vamos Vamos a ver, o sea, darle la yo te llevo entrevista. hasta la puerta y vamos a ver qué te dicen, pero claro, en el Exacto, momento obvio, no. obvio, nadie va a contratar a nadie por un favor ni nada. Como diseñadora gráfica, obviamente era disque, o sea, no llegaba a Ahorita no es ninguna. el momento, sí. No, no es el momento, 100% lo que yo iba ahí y me daban como un tip de vida y yo salía ahí con mi tip de vida y cuando me lo dan yo dije, yo sé que no lo tuve, pero no importa, aprendí. Era eso o estar en mi cama ahí, Sí, tirada, pues. sí. Em, entonces sí, ya. Estuve en esa agencia como creativa. Tuve mi experiencia detrás de cámaras, como creativa detrás de cámaras, aprendí muchísimo y yo siento que eso ha sido una herramienta muy poderosa en mí como fuerza de ventas también, a la hora de saber qué comunicar. A mí nadie me echa cuento, ni Ujú. agencia, que yo tengo, muchos de mis clientes son agencias. Claro, son agencias que ya tienen confianzas de marcas y te dicen, hey, hazme el enlace con esta persona, me gustaría un tipo de producción como la que hace ella. Exacto. Y ya saben, por ejemplo, yo creo que se nota en mis productos que yo sé lo que es seguir un brief. O que me comuniquen, que me digan, ok, esta es la comunicación que quiero llevar y que yo me mantenga leal a eso. Y que el enfoque sea, el objetivo sea vender, que es lo que yo siempre le trato de recordar a mis clientes, que yo siento que no muchos influencers pueden tomar en cuenta porque no necesitan porque no vienen de agencia o no lo saben, como que yo no sabría esto si yo no hubiese tenido esa experiencia en agencia, Y si no en tu hubiese carrera, ¿no? El en mi background de la carrera, carrera. exacto,
porque ya es como que pienso como publicista, ya tengo ese preámbulo que es un gift and a curse. Como cuando la gente que estudia disque cine y va a ir a una película y dice, chuzo, odié estudiar cine porque me dañan todas las películas, ahora ando viendo Todos los aspectos. todos los aspectos. El audio, las tomas, la iluminación, la Correcto. actuación, Ajá, entonces dije, chuzo, ya sé cómo hicieron esto y te, te da mucha felicidad y sabes mucho de esto, pero te quita cierto aspecto de la magia. Sí, como que tienes que verla una vez Lo ves desde otros ojos. Tienes que ver una vez la película para disfrutarla y otra vez para juzgarla. Ajá. Porque siempre estás como con el ojo pendiente a Con cierto... el ojo pendiente porque ya sabes cómo se hacen las cosas. Entonces, 100%. es como está wired el cerebro. Entonces, eso es muy... Es un arma de doble filo conmigo porque casar y consolidar, armonizar esas dos ideas de mi mente como influencer, que en verdad el objetivo es ser lo más reconocida posible para generar alcance y un impacto para las marcas a las que represento y hacer una conexión entre la marca y los usuarios, el aspecto humano y crear esa credibilidad y esa conexión de yo como talento, como persona, como figura pública. Y luego está el aspecto de yo como publicista, que es de que cómo hago para que eso de verdad sea convergence, que eso se genere ventas, que la gente actually se pare y vaya a ya coge el teléfono y diga, SEM, quiero su servicio de emergencia médica móvil, ¿ok? SEM. Es diferente. No muchos influencers tienen ese norte. Claro, ahí hay una distinción que tú estás haciendo que me parece sumamente particular, que es al ir construyendo una comunidad, ¿verdad?, que le gusta tu trabajo, que se vincula con ese humor que tú traes a través de las marcas, has comenzado a posicionarte como, la palabra tal cual lo dice, como una influencer, que es cuando la persona es la que lleva el peso de la comunicación, porque la gente confía en la persona o se siente atraída a la persona. O bien la pieza por el valor lo adquiere la persona. Lo da la persona, ¿no? Como que, hey, disfruto a esta persona, me gusta lo que hace, confío en él, le he tenido la oportunidad de conocerlo porque quiero ser como él. Quiero ser como él, conozco su detrás de cámara, su detrás de vida, bla, bla, bla. Entonces, esta persona habla de esta marca o tiene esta marca, estoy dispuesto a probarla, veo con mejor ojos la marca, etcétera. Pero del otro lado tienes un compuesto y te quería preguntar, ya para ir cerrando la entrevista, que es, ¿tú siempre crees o siempre vas a tener la necesidad o no necesariamente de que como tienes esa parte de creativa y de productora, trabajar con marcas a donde Adri no aparezca al frente, pero esté la creatividad de Adri en los productos que produces? Correcto, como a nivel de consultoría. Exacto. Correcto, Exacto. para allá vamos. Tengo clientes hoy en día que no se distancian, no se distancian de yo como influencer, pero me han contratado a través de del medio de yo como influencer, ven la esencia creativa que tengo, ven el producto final de cómo es diferente a los de otros influencers más convencionales, porque creo una comunicación que no, hay veces que muchos clientes no llegan con campañas de ellos, entonces Exacto. yo necesito encontrar algo que les venda realmente y pienso un copy, algo short and sweet, ya sea a nivel de, no tiene que ser algo que yo diga en el video, pero hay una armonía en cuanto a la comunicación y los valores del cliente y la pieza al final que parece al final es como un contenido que te crearía una agencia de publicidad. Pensado, producido, con estrategia, creatividad bien encaminada, con un norte. Claro, y que no es la cara de Adri ni Adri haciendo el video, sino es esa parte creativa que tú puedes aportar. Que una lucha ha sido, y que hay algo que por lo que me doy mucho mérito, y es parte de las cosas que yo siento que deberían ser más importantes también para clientes como para creadores de contenido, que es recordarse que en verdad el objetivo, o sea, preguntarse cuál es el objetivo, porque muchos clientes piensan que su objetivo es llegar al 1.000.000 de views o llegar al 1.000.000 de followers, que mucha gente te siga. Dije, no, tú quieres ver cuántas de esos millones de tú lo que quieres es ventas, tú lo que quieres es que tu negocio siga prosperando, tú lo que quieres es cash, no cash, pero estamos de acuerdo. Tú quieres generar ingresos o crear conciencia de marca, pero al final la conciencia de marca la quieres para que la gente después se pare y conecte tu marca con algo bueno y por ende vaya a comprar tu producto. Exacto.
que tú tengas millones de views no significa que 1 millón de personas se van a parar a comprar tu producto. Ni siquiera significa que 1 millón de personas entendieron ni cómo se llamaba tu producto, ni que Claro, vieron el producto, ni que prestaron atención al producto. claro. No significa eso. O sea, es un grupo muy, muy, muy pequeño de esos millones que llegarían a hacer eso. Por eso es importante lo del engagement, que tanta gente interactúa contigo, que eso te da más o menos. ¿Qué pasa? Esas métricas te dan una idea, Sí, obviamente. eso es un termómetro Es un de... termómetro, pero no te garantiza nada. Y entonces yo les recuerdo eso siempre a los clientes, porque lo que tú quieres es comunicar algo y que les quede bien claro a tu audiencia, a la audiencia que te va a ver, al target. Tú tienes un target también, tú no le quieres llegar a cualquiera. ¿De qué te sirve venderle un champiojo a un calvo? ¿Sabes? Exacto. No le vas a llegar. No hay, Entonces, no hay ese valor. no hay ese valor. Entonces, si del 1 millón de personas, tantas son calvas y ahí estás descartando. O sea, esto es un ejemplo bien, bien No, pero pero exagerado. se entiende perfectamente. O sea, no es solamente el Quieres llegarle a atinarle. gente, es cómo le estás llegando, qué le estás transmitiendo y cómo lo recibe esas personas. O sea, realmente el Correcto. mensaje llegó, se transmitió y la gente le va el valor de que cuando surja la necesidad o de cuando surja ese instinto de, hey, yo de verdad necesitaba esto o yo en verdad quiero esto, Y ahí es, piense realmente en la marca, y ¿no? ahí es donde está al aspecto de influir a las personas. Ujú. Y entonces los influencers, que muchas agencias o publicistas los rechazaban desde un principio porque este es un movimiento, una nueva ola de publicidad, el influencer, que no es una agencia como tal, Ujú. se parecen mucho a los publicistas, porque los originales influenciadores, ya sea publicidad ATL, que veías una valla publicitaria y vi que okay, hay un descuento enorme en el costo, no sé qué, ok, voy a ir al costo. Estás influenciando ahí a la persona. Entonces va de ese potencial de vender, como si fueses una fuerza de ventas, pero al final Ujú. que la gente se acuerde, tanto clientes como la gente que tiene que acordarle a sus clientes que al final hay un objetivo que tiene que estar muy claro y no necesariamente va amarrado al número de personas que están siguiéndote o que están viendo tu producto, sino que hay algo más allá de eso. Eso es un buen indicio, pero tú tienes que asegurarte de crear un impacto y de verdad que digieran ese mensaje, y por eso yo utilizo los susodichos jingles. Es una manera muy palpable de Sí. saber que la gente se quedó Y, con lo que hiciste. y muy catchy. Y como bien lo dices, el mensaje le llega a 10 personas y 2 llegaron a tu tienda. Es mejor que le haya llegado a 100 personas y una llega a tu tienda. Correcto. Es un tema de cómo le llega el mensaje y cómo la gente percibe ese mensaje. Ahora, ya llegando al final de la entrevista, Adri, siempre se me pasa el tiempo volando aquí con los invitados y contigo la verdad que ha sido un placer conversar como siempre. Te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética con la que yo cierro todos los episodios, ¿verdad? Ay, papá. Hoy día, Adri ha adquirido una serie de conocimientos, habilidades, ha fracasado en proyectos, ha triunfado en proyectos y todo lo que está ahí en la mitad. Sin embargo, si uno mira hacia atrás en su vida, hay momentos llenos de incertidumbre. Cuando hiciste la transición a escuela-universidad, cuando estabas pensando entre esta gran agencia con la que estoy trabajando o salir a hacer mi propio nombre como Adri Linares, hay momentos de incertidumbre. Ujú. Y de una Muchos. forma u otra esos momentos de incertidumbre se superan, pero hay siempre, o uno a veces queda con la duda de que si yo hubiese sabido eso me hubiera ido mejor, o eso me hubiese ayudado a saberlo en aquel momento. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si tú pudieses hipotéticamente ir atrás y encontrarte con esa Adri en algún momento de incertidumbre, y con lo que has recopilado hoy día, acercártele y susurrarle un secreto, un tip, un consejo, un algo, una cosa, ¿qué le dirías a esa Adri? Me llegaste ahí. Uf, yo creo que motivarla a estar un poquito más segura, porque yo sí la pasé mal en esa transición de agencia a lo que hago hoy en día, de motivarla a hacerlo más temprano que tarde, porque yo al final, yo esperé, y no es solo estando en esta agencia, yo estuve en otras agencias antes, entonces yo esperé mucho, la vida me dio muchas señales que me decían, esto no es lo tuyo, Adriana, esto todavía no es lo tuyo, pero yo dije, pero a mí me encanta y me está dando plata, lo puedo hacer bien.
y tenía más estructura, pero, pero siempre me echaba para atrás y no fue hasta que llegué al punto de presión máxima que yo dije que por mi propia felicidad, por mi propia calma, por no quedar en ese what if, dije qué pasaría si, nunca lo voy a saber, por miedo al fracaso precisamente. Yo me diría eso, dije atrévete, hazlo y punto. Este es el momento, porque yo lo procrastiné mucho por miedo. Y heme aquí, hoy en día hago lo que me gusta, fusiono todas esas cosas que yo pensé que no podía nunca amarrar en uno. Hay muchos huecos en este mundo, muchas carreras, muchas profesiones. Me costó, pero yo logré poquito a poco con una cucharita cavar mi propio hueco. Creé una profesión que no puedo explicar dentro de un solo título. Llámese consultora creativa / influencer / porque no es que soy una u otra. Eres todo ese paquete. Todo en uno. Y puedo agarrar mis habilidades de teatro, musicales, que mucha gente no sabe esto, pero a mí me gustaba cantar muchísimo y participar en musicales. Y ahora lo hago de relajo, pero sigo conectado a un aspecto musical en mi día a día para vender. Vendo para mis clientes, tengo clientes muy contentos que en los números demuestran lo efectivo que ha sido una pieza, por más gaya que parezca, pero al final todo está fríamente calculado. Tengo aplauso del público, reconocimiento como influenciadora, la gente le gusta mi producto, lo más importante es que a mí me gusta el producto que yo hago, que en agencia de repente no te da tanto placer porque estás muy cubiculado, pues te dan muchas restricciones. Al final lo que más me pone contenta es que puedo crear para mí misma y para otros también, pero son creaciones mías y con las que conecto y que no me da pena mostrar. No es algo nunca que yo diría, es que no quiero que veas esto. Salvo que fuese por una locura y estuviese frente mío. Eso sí es de que, ay, mira a Adriana en este video. Yo es que... pero estoy bien orgullosa de mi trabajo. Amazing. Entonces le diría eso, que se atreva de una para el cuero, que no tenga miedo, porque va a amar lo que... Me gustó. Y en a nutshell me quedo con eso de atreverse, lanzarse y darse esa confianza a uno mismo. Así que bueno, señores y señoritas, ahí lo tienen. Esto fue Personal Upgrade Academy, episodio número 110 con Adri. Recuerda que nos encuentras en todas las plataformas y como siempre nos vemos todos los lunes con un episodio nuevo. Bless.